Muchas gracias por invitarme a dar la conferencia y es de mis primeras conferencias delante de tanta gente, así que veremos a ver cómo sale. Bueno, yo quería hablar de técnicas y estrategias para conseguir la sostenibilidad y al final voy a hablar de ciertos parámetros que tenemos que intentar mejorar o controlar en el césped para ser más sostenibles. Bueno, aquí me presento, soy Jimena. He trabajado en diferentes campos, en Old Collier, en Florida, un campo todo entero de Paspalum, la Torre Golf y los Romero Golf, campos de Bermuda con greens de Agrostis. En Novo Green, ayudé en la producción y directora de obra. Altaona Golf, un campo en Murcia 100% Paspalum, de Tía Green. Y ahora estoy en la Sella Golf, 100% Bermuda, 4 tipos de Bermuda diferentes. Bermuda Nana en greens, Bermuda latitud 36 en tees, 419 en antegrines y collares de zonas de bunkers, y luego Princess de semilla, que es la que estaba originariamente en el campo. Vamos a empezar hablando un poco de los beneficios de las praderas cespitosas, que todos más o menos las sabemos. Se reducen escorrentías debido al entramado que hay de césped, controlamos erosión y estabilizamos el suelo debido a las raíces profundas que genera el césped, mejora la calidad de aire, al final atrapamos CO2 de la atmósfera y devolvemos oxígeno a través de la fotosíntesis, regula la temperatura, hay datos que dicen que hasta un 30% menos de temperatura con respecto a las carreteras o al asfalto y un 15% menos de temperatura con respecto a los suelos desnudos. Reduce polución y alergias, al final el césped atrapa partículas contaminantes y atrapa el polen, se queda pegado en el césped y salvo que seas alérgico al césped como yo, curiosamente, el resto de la gente vive bien. Reduce el ruido y bueno, produce bienestar y reduce estrés y ahora se ve a mucha gente haciendo yoga y cosas de esas por ahí en los parques y jardines. ¿Qué entendemos como criterios de sostenibilidad? Parámetros que tenemos que controlar: reducir el consumo de agua, reducir el consumo de fertilizantes, reducir el consumo de productos fitosanitarios, aunque ahora Europa se va a encargar de eso porque todo apunta a que se van a prohibir, a no ser que se están haciendo cosas para intentar frenarlo, y usar especies y variedades adaptadas. De especies y variedades hablaré menos, iré hablando a medida que vayan surgiendo estas cosas. Ya ha hablado David, compañero nuestro, de esto, así que tampoco repetir mucho y ser un poco breve, que vamos un poco lentos, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hablar con el consumo de agua. Cuando llegamos a un sitio nuevo, un jardín, un campo de golf, un campo de fútbol, cualquier zona que sea regable, lo primero que es importante hacer es una auditoría de tu sistema de riego. En esa auditoría aprenderemos cómo es el diseño y cómo es la instalación, cómo tenemos que manejarlo diariamente y el mantenimiento preventivo que hay que hacer para regar lo mejor posible. Bueno, vamos a ir pasando y vamos hablando de todo esto. Auditoría de riego. La información preliminar que necesitamos es qué especies tenemos establecidas, cuánto tenemos que regarlas, los coeficientes de cultivo, ahora hablaremos de eso, la evapotranspiración que hay diariamente, que al final es el dato que nos va a dar la cantidad de agua que nosotros tenemos que regar, los datos climatológicos y edáficos, ver qué tipo de suelo tenemos, y no es lo mismo un césped en Asturias que un césped en Murcia, por ejemplo. La calidad del agua de riego, muy importante, y más ahora que toda la tendencia es a peores calidades de agua de riego. La superficie que queremos regar y los consumos hídricos que vamos a tener en esas zonas. Los planos de riego, tener una buena base de planos de riego y saber diámetros de tuberías, por dónde van las tuberías, qué aspersores tenemos y bueno, la documentación técnica que te dan en la hora, ¿vale? Los aspectos que se auditan en una auditoría de riego, aquí está el puntero. La estación de bombeo, muy importante, qué caudal tenemos, a qué presión funcionamos. En fútbol, por ejemplo, y en algunos sitios es muy importante el tiempo de riego. En un campo de fútbol, si tú quieres regar en el descanso, el campo de fútbol, necesitas hacer un diseño de instalación muy diferente a si quieres regarlo en 4 horas, porque al final el descanso del fútbol son 15 minutos y regar un campo en 15 minutos requiere una instalación hidráulica muy diferente a la que hay en campos de golf. Se audita también los aspersores. Aquí tenéis un claro ejemplo de un aspersor con poca presión.
no está regando bien, se crean círculos. Aquí no se ve porque es el principio de la salida del invierno, la salida de latencia está verdeando ya la bermuda allí y no se ven los círculos, pero hay muchos campos de golf que se ven los donuts, que se llaman de riego, que es porque no hay presión suficiente y no hay solape entre aspersores. Problemas que hay en aspersores, pérdidas de tubería, al final pérdidas de agua que te ocasionan charcos y te generan problemas. El ordenador de riego con lo que se controla todo, al final cuando tú haces una auditoría, esto es mi gráfica de riego de este verano, un consumo de, bueno, ahí lo pone, 1.100 metros cúbicos en la zona que iba a regar y al final es importante conseguir estas gráficas de riego cuando vas a regar, donde el bombeo no tenga ni subidas ni bajadas y no sufran las bombas. Y bueno, luego los planos de riego, que esto o bien te lo da el que diseñó el campo y el que hizo el campo, o bien los vas trabajando tú a medida que vas conociendo tu propia instalación. Vale, a la hora de programar el riego hay dos cosas que tenemos que ver y diferenciar, claro. Las aplicaciones continuas y copiosas de agua que pueda haber o aplicaciones ligeras, qué compensa más o qué compensa menos. Yo soy partidaria de aplicaciones ligeras y con muchos intervalos. ¿Para qué? Para conseguir profundidad en raíces. Aquí lo podéis ver. Yo empecé, estos son greens de Bermuda Sunday. Yo tengo 31 greens de Bermuda Sunday en el campo de golf de La Sella, son 27 hoyos y 4 patín greens. Yo llegué en febrero, empecé en el campo. Ese green de aquí se sembró tarde, se sembró a finales de agosto del año pasado con esqueje. Llegó el frío antes de lo debido, entiendo yo, no llegó a cerrarse del todo el green y partimos en febrero, este era el tamaño de las raíces. La media era unos 2 centímetros de raíz más o menos y aquí alguna raíz un poquito más larga que teníamos de 6 centímetros, pero la media era esa raíz de ahí. Esta foto es de principios de junio, antes de hacer los trabajos bueno, principios no de junio, no, julio, mejor dicho. Antes de hacer los trabajos de pinchado, yo lo único que cambié en este campo fue la manera de regar. Antiguamente, o el greenkeeper anterior, tenía una costumbre de riego de dar agua todos los días a la planta y al final a mí lo que me gusta es estresar a la planta un poquito para que las raíces profundicen y busquen agua abajo. Es muy importante, al final la salud de nuestro césped está en las raíces. Si no tienes unas raíces profundas y potentes, olvídate de todo lo demás. Y en cuanto a sostenibilidad, al final es trabajar aquí abajo, en esta zona radicular y en esta zona. Esta foto es de hace 3 días exactamente y mira, hemos pasado de 2 centímetros de raíces. Ahí no se ve en el móvil, bueno, se ve ahí, 14 centímetros y raíces por debajo. Cambiando un poco la forma de riego y bueno, todos los trabajos que se han hecho de irrigación y cosas así que iremos viendo ahora. Perdón, aplicaciones continuas, es como si fuera una lluvia torrencial lo que le cae al campo. Si quieres meter 10 litros, le tiras los 10 litros a la vez. Con eso el suelo se satura. Llega un momento en que se satura, ya no traga más agua y lo que hace es escorrentía. El agua empieza a irse por otros sitios y no a entrar en el perfil, que es lo que nosotros queremos. El movimiento del agua es en el suelo hay macroporos y microporos. Con este tipo de riego, el movimiento del agua es vía macroporos, el agua se escapa rápido y no se quedan los microporos, que es lo que tiene que retener la humedad realmente. Este tipo de riego es más eficaz en suelos arenosos que en suelos pesados. Un suelo arcilloso no te tolera una gran cantidad de agua porque al final termina yéndose por escorrentía. Los suelos arenosos, al final, la partícula es más grande y penetra mejor el agua en los perfiles. Hay menos pérdida de agua por escorrentía. La distribución en aplicaciones continuas es mucho menos homogénea, porque donde tienes una zona seca le cae el agua que tú quieres, pero donde tienes una zona que ya está húmeda de por sí, porque es un punto bajo del green de la calle o del campo de fútbol o una zona que esté más machacada, las áreas, los corners, al final el agua termina inundándote esas zonas y mucha más cantidad de agua. Si quieres hacer lavado de sales, que es lo que vamos a ver ahora, yo al trabajar en Murcia, mi mayor problema con el agua siempre ha sido la cantidad de sales que he tenido.
Entonces, bueno, tenemos esto, tenemos las aplicaciones ligeras e intervalos, que es la manera en la que me gusta regar y la que intento cumplir siempre que puedo. O sea, en Green Cities la cumplo siempre porque ahí puedo. En las calles es más complicado porque son muchas hectáreas de riego y no puedes alargar tanto el riego. Al final tienes unos horarios en los que trabajar de riego donde no hay jugadores y combinar además que la factura eléctrica no suba demasiado, ¿vale? Entonces, las aplicaciones que yo hago, por ejemplo, son de 5 milímetros de agua con intervalos. Igual riego cada 4 días, cojo la ET que ha habido en esos 4 días, la sumo toda, tengo que regar 20 litros por metro cuadrado y ¿qué hago? Digo, riego 5, como estoy en un suelo arenoso, si estoy en greens, a la hora le meto otros 5, a la siguiente hora otros 5, a la siguiente hora otros 5 y lo que consigo es que el agua vaya penetrando y vaya mojando el perfil entero, que no se escape. En suelos francoarenosos, como si tienes suerte en las calles puede ser eso, los intervalos son diferentes, tienes que darle más margen para que el agua drene. Suelos limosos y bueno, suelos arcillosos realmente tienes que dar mucho tiempo para que el agua vaya penetrando, ¿vale? Con este tipo de riego nunca saturas el suelo, con lo cual es bueno. Al final en el suelo tiene que haber una parte de suelo, una parte de agua y una parte de oxígeno. Si quitas el oxígeno, estás muy fastidiado. El movimiento de agua es vía macroporos y microporos. Al ser riegos poco continuos, o sea, de poca cantidad, poquito a poquito, da tiempo a que el agua se quede en las partículas pequeñas en los microporos, ¿vale? La aplicación de agua a modo general siempre es más efectiva y se consiguen ahorros, al no haber pérdida por escorrentías, consigues ahorros del 50-75% de agua, que esto realmente es muy importante viendo los precios de agua que se pagan y, bueno, al final consumos eléctricos. Cuanto más tengas las bombas funcionando, más electricidad estás consumiendo. ¿Vale? Aquí veis lo que sería un riego continuo. Yo aquí he metido una ET de 20 litros por metro cuadrado, 20 mililitros, y puedo hacerlo en 2 horas de riego si quiero. ¿Dónde estás, lucecita? Aquí. Y tardar 2 horas y media en regar el campo. O puedo hacer 4 aplicaciones diferentes, dándoles 1 hora de descanso. Y al final consumo los mismos metros cúbicos, pero consigo una mejor penetración del agua y mojar mejor el perfil. Y al final mejorar la salud de la planta, no crear tanta zona de encharcamiento ni asfixia radicular. Para controlar la humedad y las sales hay diferentes medidores. David ha hablado antes del POGO, está la TDR, te da los valores ahí hay valores de humedad, temperatura de suelo y sales. Y luego estos sensores, que son sensores enterrados, que por ejemplo en greens no son útiles porque cuando pinchas y todo están ahí, están enterrados y están en el medio. Se utilizan más estos a nivel de golf. Igual a nivel de jardinería estos podrían llegar a ser interesantes. Este dato de aquí, como veis, la bermuda cuando sale de latencia, para ayudar a que salga de la latencia necesitamos cumplir unos parámetros de humedad. Tienes que subir mucho, por lo menos la bermuda que conozco yo, que es la bermuda Sunday, que es la que estoy manejando. Este año en Denia, donde está la Sella Golf, ha sido un año de mucha lluvia, en marzo y en abril, muchos días nublados y precisamente a la bermuda ni le gusta mucho el agua ni le gusta mucho los días nublados, con lo cual costó mucho sacarlos de latencia a los greens. Estábamos en junio a principios de empezar a hacer el pinchado del campo, que ya estaban las fechas cerradas del campo para pinchar, y mis greens no salían de latencia. Y yo estaba bastante preocupada porque digo, voy a machacarlos y voy a pincharlos y no voy a conseguir, veremos a ver cuál es el resultado. Entonces, para sacar a los greens de latencia y a la bermuda en general de latencia, subir porcentajes de humedad, alrededor del 18%. Cuando tienes una humedad de un 18% y ya unas condiciones de temperatura favorables de 12-13 grados de media, ese es el momento de empujar a la bermuda con diferentes abonos de liberación rápida sobre todo, para ayudar a esa salida de latencia. Ahí estáis viendo, ahí hay 23 mediciones en el mismo green. O sea, no es tomar un dato de pincho en un sitio y ya está, sino hacer un
un mapeo completo de, este caso es de greens, sacar todas las mediciones posibles para ver en qué rango de humedad estás. En ese punto es un 21, pero la media que teníamos aquí era 17. En el manejo diario y en mi día a día en verano, por debajo de un 11% de humedad riego. Por encima de un 11% la bermuda está bien, el green está bien, está duro para el jugador, recibe bien la bola, no hay manchas de secas, alguna zona puntual, y es por debajo del 11% cuando decido regar, cuando doy la orden de riego al campo. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero hay mucha gente a día de hoy todavía que yo he conocido tanto a nivel de jardinería como a nivel de campos de fútbol, a nivel de campos de golf, es tú cuánto riegas. Yo 10 minutos. ¿Qué son 10 minutos? ¿Qué son 10 minutos de un aspersor circular, de un aspersor sectorial? 10 minutos de una boquilla que te tira un caudal, 10 minutos de una boquilla que te tira otro caudal. ¿Qué son 10 minutos? Al final nosotros tenemos que fijarnos siempre en el riego por ET. La ET es la evapotranspiración de la planta. Y esto es lo que nos determina cuánta agua pierde la planta por evaporación y por transpiración. ¿Vale? Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos estas son las dos páginas que miro yo, IBIA y esta del Gobierno, y te da la evapotranspiración diaria de la zona donde vivas. Yo tengo una estación meteorológica en el campo propia, y además tengo dos cercanas, en dos pueblos de cerca de la zona, y me fijo mucho en esto. Y esto es lo que me manda a mí cuánto regar, diariamente o cada 3 días, escalonarlo cuando quiera. ¿Vale? Aparte del dato de la evapotranspiración, hay un dato que se llama coeficiente de cultivo, que lo comenté antes, que te sirve para complementar la evapotranspiración y que sea específicamente para tu césped, ¿vale? En céspedes de verano estamos hablando de un 0,8 o un 1. Entonces, si aquí los riegos estos IBIA te dicen que tienes 5 litros de té o 5 milímetros que tienes que regar, si estás en periodos de primavera, otoño, invierno, lo multiplicas por 0,8 y te da la cantidad de agua que tienes que regar. Si vas en verano, al final es 1. Y este valor de aquí se convierte en este mismo valor de aquí. ¿Vale? Cuando hablamos de otro parámetro que se tiene también, cuando haces una auditoría de tu sistema de riego, te salen unos valores y unos datos. Y ese dato que te sale es la eficiencia de tu sistema de riego. Si tienes una eficiencia del 100% es imposible, yo nunca la he visto y conozco a gente que se dedica a hacer este tipo de asesoramientos y nunca se ha visto de inicio. Luego se trabaja y se hace la auditoría y se trabaja para llegar a que sea al 100%. Y luego tenemos un dato muy importante que son las necesidades de lavado, cuando hablamos con aguas salinas, ¿vale? Ahora vamos a verlo, de dónde sale este dato, porque este dato es importante cuando tienes aguas de sales. Lo que es importante cuando riegas con agua salina es mantener las sales lo más abajo posible. Si tienes las sales arriba, al final la va a debilitar la salud de la planta, entonces te interesa empujarlas para abajo y lavarlas. Yo he tenido... El último campo en el que estuve regaba una conductividad de 7000. Entonces, eran greens de Paspalum, eso es cierto, lo toleraban muy bien, no sufrían demasiado, pero sí que tenía que tener en cuenta este dato a la hora de organizar mis riegos. Ahora vamos a verlo. ¿Vale? Esto, bueno, es una foto, no sé si se ve así muy bien. Estos son unos greens de Paspalum, de Platinum, en Florida, con sales en superficie, ¿vale? Y este es ese mismo green, no exactamente el mismo sitio, pero vamos, es ese mismo green en un sitio al lado, el día después del lavado de sales. Hemos conseguido que las sales que están aquí en superficie y todos esos puntitos blancos que están aquí se vayan para abajo. Una de las cosas que controlas cuando haces este tipo de riego es el agua de los drenajes. Yo, si sé que riego a 7000, al día siguiente de meter un riego largo me voy a los drenajes de los greens, si riego los greens, o de los tees, si riego los tees, y veo a qué conductividad me sale ese agua. Si me sale a 7000, que es la misma que yo estoy regando, es que no he hecho nada. Si me sale a 7500, a 8000 o a 8500, eso significa que he hecho un buen trabajo y las sales las estoy empujando y las estoy sacando del perfil del suelo. Vale,
Los lavados de mantenimiento. Hay dos tipos de lavado, lo hemos visto antes, de mantenimiento y de lixiviación, ¿vale? Son diferentes dependiendo del punto de partida en el que sales. El lavado de mantenimiento se realiza cuando quieres mantener un nivel aceptable de sales en el suelo sin que llegue a afectar el cultivo, ¿vale? Las ventajas, te requiere menos agua que los lavados por lixiviación, la planta no llega a sufrir el estrés porque siempre la tienes en un nivel aceptable de sales, un parámetro. Hay unas tablas que dicen cuáles son los niveles aceptables, ahora los veremos. Y en función a eso, pues esto, la planta no sufre el estrés porque no llega a tener las condiciones salinas durante mucho tiempo. Puede tenerlas un día o 2 días, pero enseguida haces el riego y lavas las sales. Muy importante, cuando haces este tipo de lavados no requiere el cierre de paso a maquinaria. Cuando tú tienes que meter mucha agua en un sitio, al día siguiente no puedes meter la tripleta para cortar, los rulos que se utilizan mucho en greens o cualquier otra maquinaria, ¿vale? ¿Cómo calculamos los lavados de mantenimiento? ¿Vale? Pues tenemos una fórmula que es basada en la conductividad eléctrica del agua de riego y la conductividad eléctrica del cultivo, ¿vale? Lo que tolera. Aquí tenemos los valores de la conductividad eléctrica que soportan los cultivos, ¿vale? Este de Agrostis es en greens. Realmente el Agrostis está en 3,7 o 4 el valor, si mal no recuerdo, pero en greens a esa conductividad se llevan bien. Yo los he tenido bastante bien a esa conductividad y es el parámetro que se utiliza, ¿vale? Entonces, este dato de aquí, la conductividad eléctrica del agua de riego, que eso lo medimos con un aparato que tengamos, que son aparatos económicos, y la conductividad que te soporta el cultivo, este de aquí, el umbral de tolerancia del césped, van a determinar esas necesidades de lavado. Y esas necesidades de lavado, en la fórmula que vimos antes, es el complemento de agua que tienes que meterle a la ET de referencia que tengas, con la que tengas que regar tú. Entonces, a lo mejor tu ET de hoy es 5 y tus necesidades de lavados, esto es un porcentaje. Este valor de aquí es un porcentaje. Lo que te da es un porcentaje. Te da un 11%, un 12%, un 20%. Pues ese es el extra de agua que tienes que añadir a tu riego para encargarte de lavar las sales a profundidad. Esto solo se utiliza en caso de aguas salinas, ¿vale? En caso de riego normal, riegas la ET con tu coeficiente de cultivo y con eso ya es suficiente. Aquí ponemos un ejemplo para que no sea solo la fórmula, ¿vale? Imaginaos unos greens, hablo de greens, pero porque yo al final siempre he trabajado en golf, básicamente, quitando mi etapa en Novo Green, pero una conductividad eléctrica que te tolera el Agrostis de 6-10 Siemens, el agua de riego que me viene de la depuradora es de 3, la ET, como he dicho, días salteados de riego. A mí no me gusta regar el green todos los días, ni ninguna zona del campo todos los días, porque si riegas todos los días, al final el agua siempre está arriba y tus raíces cogen el tamaño del agua. Si tú vas saltando días de riego, pero sin saltarle el agua realmente, lo que consigues es que las raíces busquen el agua hacia abajo. Entonces aquí, esta ET de 20, estos son 4 días de verano sin regar. Hoy miércoles. Pues hoy miércoles la ET es de 5. Mañana jueves 5, 5, 5, 5. ¿Yo qué hago? Llego el domingo y digo, los 4 días anteriores sumo todo y lo riego en esa misma noche. Y en caso de que tenga agua ahora en la sella, bueno, se considera agua salina porque son 2.500 ppm, pero realmente yo, como vengo de aguas de 7.000, pues me parece casi hasta agua potable realmente, pero bueno, agua salina es al final y está metida como tal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí está el ejemplo, aquí está la fórmula, nos da un porcentaje, como veis, un 0,11, que realmente es un porcentaje. ¿Yo qué tengo que hacer? Riego la ET, que he decidido que sea 20, añado las necesidades de lavado, que es un 11% de esos 20 litros, que son 2 contas, y mi eficiencia del sistema de riego. La eficiencia del sistema de riego suele estar entre 1,1 y 1,3, es el parámetro que hay. Y ese es el extra de agua que tengo que añadir para lavar las sales. Entonces, por evapotranspiración, la planta ha perdido 20 milímetros o 20 litros por metro cuadrado, que es lo mismo, pero yo, si riego con agua salina, necesito decirle a mi programa que tengo que regar 25 mililitros para empujar.
las sales fuera del perfil radicular sobre todo. Aquí veis otra misma foto de otro green diferente. Este green es de Altaona, de Murcia, un campo de golf 100% Paspalum con greens de Paspalum también. Cuando yo empecé había 11 greens en funcionamiento, 11 hoyos en funcionamiento y otros 8 hoyos que estaban construyéndose ese año. Y cuando yo llegué me encontré con unos problemas de sales bastante importantes en el campo, ¿vale? Pues esto es el día antes de regar y esto el día después de regar. Como veis, las sales ya se han ido, ya están drenaje abajo, yéndose por ahí al Mar Menor, en ese caso era, que estaba en Murcia. ¿Vale? Esto voy a hacerlo un poco rápido porque aquí son tablas y son fórmulas y realmente este lavado es raro hacerlo, ¿vale? Este lavado se hace solo cuando tú llegas a un sitio nuevo, un jardín nuevo, un campo de fútbol nuevo, una zona nueva y donde tú partes de un nivel de sales muy alto en tu perfil de suelo, ¿vale? Entonces, la fórmula es diferente, los cálculos son diferentes, ¿vale? ¿Cuándo se hace este lavado? Pues como he dicho, cuando se establece un césped nuevo o cuando haces un mal manejo de tu agua salina y de tu césped con agua salina, ¿vale? Si tú no vas lavando las sales diariamente, al final llega un momento en que ya tu césped no lo tolera más y es cuando tienes que venir a hacer esto, los lavados de lixiviación, ¿vale? Este tipo de lavado requiere más cantidad de agua. Como hay un exceso de sales existente en el suelo, tu planta está afectada, ha perdido densidad, se ha puesto amarilla probablemente y en el peor de los casos has perdido completamente tu jardín, o tu green, o tu tee, o donde sea que estés manteniendo tú el césped, ¿vale? Y claro, este tipo de lavado al final tienes que meter muchísima agua y esto sí que te requiere tener que cerrar las instalaciones o la zona que vayas a regar. Bueno, esta es la fórmula, vamos a pasarla. También tiene que ver con conductividades eléctricas del agua de riego, la conductividad eléctrica inicial de la que tú partes de tu suelo y la conductividad eléctrica que tú esperas tener o que te gustaría tener y a la que te gustaría llegar, ¿vale? Esto es la profundidad del suelo a lixiviar. Al final, bueno, en greens y en calles normalmente a unos 40 centímetros es cuando tienes el drenaje. Entonces tu profundidad esta siempre va a ser 40 centímetros porque lo que quieres es enviar tu agua a los drenajes y que se vaya por la red de drenaje del campo que acaba en los lagos normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí, esto os lo puedo pasar si os interesa o pedírselo a Novo Green o en libros se puede encontrar básicamente, ¿vale? Son el valores de un coeficiente que hay en la fórmula anterior y que te dice la cantidad de agua, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo un poco más claro aquí y aquí vemos la diferencia. Fijaros antes que partíamos de echar 22 litros de agua y aquí estamos hablando de echar 260 litros por metro cuadrado. Partes de un suelo con una conductividad muy elevada, que aquí es inviable que te crezca el césped y que te crezca. Mantenerlos viable, pero crecerlo desde semilla o desde esqueje es imposible. Y la conductividad del agua de riego que tengas en el agua con la que tú estés regando y, como he dicho antes, la profundidad de las líneas de drenaje, dónde quieres enviar el agua. Perdón. Otro tipo de maneras de sostenibilidad, hablando de sostenibilidad, al final es hacer una buena aplicación de fertilizantes. Hemos visto ya el riego, que es la parte más fundamental que hay. El riego es el corazón de un campo de golf y de tu cultivo. Si el riego no va bien, olvidaros de que el resto de cosas vaya bien, porque no van a funcionar, ¿vale? Entonces, en la ley esta de fertilizantes, bueno, hay una ley que es en inglés que te dice utiliza el producto correcto en el periodo o en el tiempo adecuado, a la dosis adecuada y en el sitio que tenemos que echarlo, ¿vale? Para esto es muy importante pues tener unos datos que te ayuden a hacer tu plan de fertilización anual,
¿vale? Lo primero, análisis. Análisis de suelo y hoja. La gente no tiene nada de costumbre de hacer análisis, o hay mucha gente que no tiene costumbre, pero es muy importante saber de dónde partes para saber a dónde quieres llegar. Si tú tienes un césped que está mal, haz un análisis, vamos a ver qué le pasa a la planta, haz un análisis foliar, haz un análisis de suelo y vamos a ver, ahí te van a dar mucha información de por qué tu suelo está fallando o por qué tu cultivo está fallando. ¿Vale? Las necesidades de nutrientes, muy importantes. No es lo mismo un green que el parque ese de ahí enfrente. ¿Vale? Las necesidades al final del cultivo que tú quieras son diferentes. No es lo mismo dentro de un campo de golf, no es lo mismo un green que un tee, y a nivel de jardinería pues es lo mismo. No es lo mismo el jardín de un hotel 5 estrellas que el jardín de tu casa, realmente. ¿Vale? Otra cosa muy importante es las características físicas, químicas y biológicas del suelo y las condiciones agroclimáticas. Esto te va a ayudar a determinar el tipo de fertilizante que tengas que utilizar tú. Yo, por ejemplo, en greens de Bermuda, lo que he aprendido este año, que igual es este año y el próximo año es diferente, no lo sé, porque es la primera vez que llevo greens de Bermuda este verano, pero ¿qué es lo que he aprendido yo este verano con mis greens? Es, para sacarlos de latencia necesito meterles muchísima cantidad de abono y empujarlos y sacarlos de la latencia, y una vez que salen de latencia no me abones. O sea, no me abones básicamente nada. Ya con el abono que viene con el agua de la depuradora que riego yo, o con cualquier otro agua que se riegue en jardinería o lo que sea, ya te viene cantidad de abono suficiente para hacerlo. Y esto sí que es importante, preferencia de abonos orgánicos siempre, ¿vale? Que sean los microorganismos los que descomponen y los que hacen la cadena del nitrógeno de transformación. Para una salida de latencia en cualquier C4, en Paspalum, en Bermuda, en Zoysias, la salida de latencia, un abono de liberación rápida, que rápido empujes y rápido se ponga verde el césped, y luego en verano empieza a controlarlo con abonos orgánicos, porque a la mínima que te vayas un poco de nitrógeno, el césped empieza a crecer, empieza a acolcharse y al final te creas más problemas de los que tienes si no abonaras la planta realmente. ¿Vale? Aquí tenéis los aportes de nitrógeno que hay en un campo normalmente o en cualquier jardín. Yo aquí he puesto agua residual, porque al final los campos de golf estamos obligados a regar con aguas residuales y este cálculo es muy importante. Los aportes de nitrógeno que nos trae el agua, ¿vale? Porque, claro, tú riegas y dices, no, yo estoy echando agua. No, estás echando agua y estás echando nitrógeno y fósforo y potasio y calcio y sodio y un millón de historias, ¿vale? Entonces es importante controlar el agua de la depuradora, o haces tú una analítica o se la pides a la depuradora. Yo a la depuradora de Denia hablo con ella todos los días y le digo, ¿a cuánto me estás enviando el agua hoy? Y ella me dice, pues la carga de nitrógeno, porque las depuradoras la carga de nitrógeno la conocen, porque tienen que depurar en función a unos parámetros de nitrógeno. Entonces yo hablaba con la depuradora todos los días y me decía, oye, pues mira, hoy está a 15 gramos, por encima de 20 no te envío. Y yo, no, por encima de 20 no, que ya, si no, abono ya, vamos, más de lo deseado. Y este parámetro parece pequeño en un riego, pero una ET del mes de julio a 5 litros diarios, en 31 días o 30 días te puedes ir a 160 litros. Si tú te vienes esta carga de nitrógeno por litro, al final, mira lo que estás abonando. En un mes estás metiendo 25 kilos por hectárea de abono a tu planta. En Cynodon dactylon, en Bermuda, las dosis recomendadas de abonado son de 150 a 200 kilos anuales. 4 meses de riego te dan ya 100 unidades de nitrógeno, con lo cual esas 100 unidades ya son gratis. Tienes que hacer tú el aporte del otro. Estos son parámetros que varían un poco pues dependiendo de la Bermuda que tengas o del Paspalum que tengas. Y de aquí este dato es curioso. ¿Por qué creéis que este dato, por qué siendo un Paspalum una C4, que requiere menos nitrógeno que las C3, como tenemos aquí 2 ejemplos, por qué creéis que es la que más necesita?
Bueno, pues básicamente porque el paspalum se pone en sitios donde hay agua salina y cuando hay agua salina hay que lavar. Y tú lavas sales, pero lavas el resto de cosas. Lavas el abono. Tú pones abono, pero si riego mucho, el abono también se va. No es específico y el abono se queda y el otro no, ¿vale? Entonces el paspalum, con agua salina, perfecto. Te funciona muy bien. Te tolera toda la salinidad que tú quieras. Pero ojo, que tienes que tener en cuenta, muy en cuenta el abonado. Porque al regar tanto para lavar el exceso de sales, te quedas sin abono fácilmente. Tienes que ir mucho a foliares. Si tienes zonas que te drenan mucho, yo por ejemplo, los greens míos, vino un amigo a hacerme unas pruebas de drenaje y si un green te recomiendan que drene unos 400 milímetros hora, mis greens drenan 1200, 1500 milímetros hora. Yo cualquier cosa que he hecho al suelo, se va. Entonces tengo que ir mucho trabajando con foliares. Muchos abonados semanales, cantidades muy pequeñas bueno, nitrógeno pongo poco, pero cantidades muy pequeñas de fósforo, de calcio, de sodio, de sodio no, de potasio. Y de forma foliar, porque ahí lo coge la planta vía foliar y ya está dentro de la planta. Ya no tengo riesgo de si hago un riego, de lavarlo y que se salga. Al final, en un campo de golf, en los greens, tienes que tener unas condiciones de juego. Y no puedes hacer todo lo que tú quieres porque manda al jugador. Que el jugador llegue y le dé bien a la bola y patee bien y haga todo bien. ¿Vale? Pero en zonas de jardines, en zonas de... en calles, en RAF, por ejemplo, dejar los restos de siega nos aporta una cantidad de nitrógeno. Esas hojas de siega, esas hojas del césped se van descomponiendo y nos dan una carga de nutrientes importante y que hay que tener también, hay que tener en cuenta. No es muy grande, pero bueno, al final pues es menos abono que tienes que comprar. Entre que ya tienes abono con el agua, abono con restos de siega, pues vas ahorrando al final en gastos, ¿vale? Y bueno, y como he dicho aquí, abonos preferentemente orgánicos, que sean ellos los que se descompongan solos y hagan la cadena que tienen que hacer, ¿vale? Vale, productos fitosanitarios. Yo aquí no voy a hablar de qué echar o qué no echar, porque al final cada vez hay más restricciones y qué productos legal o no están en el enemagrama. Entras en la página del ministerio y le dices, ¿qué puedo echar? Pues este insecticida o este fitosanitario. Lo utilizas, lo haces y ya está, ¿vale? Yo voy a hablaros un poco de cómo detectar la plaga, cómo monitorearla y un parámetro que hay después, que es los grados día, para intentar tener controlado tu plaga, ¿vale? O saber en qué momento atacar a tu plaga. Si tienes que llegar al último recurso de echar un insecticida, ¿vale? Bueno, obviamente detectar y monitorear la planta es lo más importante, ¿vale? Tú haces... es importante que tengáis mapas de vuestras zonas, ¿vale? Y mapas de vuestras zonas donde podáis decir, vale, pues este verano me atacó más en el lado izquierdo de la calle o del jardín este de aquí, porque es al final ya ves si es una zona más de sombra, una zona más compactada, una zona que tenía otros problemas, ¿vale? Entonces es importante tener un control tanto mensual como todos los años, de dónde son las zonas donde te están atacando y las zonas donde estás teniendo el problema. Pero esto a nivel de plagas, a nivel de malas hierbas y a nivel de hongos en las plantas, ¿vale? De inspección visual. Al final nuestros ojos nos dicen mucho y podemos ver y anticiparnos al problema, ¿vale? Haciendo muestras de suelo, una cata normal de suelo, con una barrena o con aparatos que hay para sacar y ver si tienes ahí problemas de gusano o no. El muestreo con jabón, al final el jabón es como una especie de urticante y metes agua, metes jabón, fairy, mistol, llámalo como quieras, lo echas en una zona y si hay gusano va a salir para arriba, porque es un urticante para ellos y ahí puedes hacer ya el muestreo. Muestreo por inundación también, te quitas el jabón, inundas mucho una zona y al final, si hay algo debajo, va a salir, ¿vale? Y bueno, y luego ya las trampas. Poner trampas con feromonas y al final haces el conteo y ves el nivel de afección que puedas tener en la plaga, ¿vale? Esto es importante, pero este dato es muy importante también. Esto no se conoce tanto, pero bueno, los grados días es una herramienta para saber tú
cuándo te va a ocurrir la plaga, ¿vale? Y las diferentes etapas, la fase de larva, la fase de huevo, la fase de adulto. Al final todos los insectos funcionan con unos umbrales, o sea, su desarrollo funciona a unas temperaturas máximas y mínimas. Por debajo de ciertas temperaturas el insecto no vive y por encima de ciertas temperaturas el insecto tampoco vive, con lo cual es importante, va en función, o sea, su desarrollo va en función de las temperaturas que hay que haber, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace la fórmula de los grados día? Partimos de una temperatura base de unos 10 grados, ¿vale? Más o menos está 10-12 grados, por encima de esa temperatura la plaga puede empezar a desarrollarse, ¿vale? Entonces hacemos un control diario con esta fórmula de aquí. Al final es temperatura media, temperatura máxima más la temperatura mínima, la dividimos entre 2 y le restamos 10 grados, ¿vale? Cuando imaginaros una temperatura media de 13, la máxima, yo qué sé, bueno, lo que dé 13 aquí, ¿vale? Le restamos los 10, son 3 unidades, 3 grados. Eso, 3 grados hoy. Mañana, otros 5, porque ha subido la temperatura media. Pasado, el siguiente, vamos contando y llevamos un conteo y al final, por ejemplo, en este ejemplo, la rosquilla, que es una plaga muy común en céspedes y es, vamos, la que más afecta, por lo menos en los campos donde yo he estado. Es esta larva de aquí, seguro que la habéis visto todos y la conocéis todos perfectamente. Ese es el adulto, es la mariposa, ¿vale? Cuando tus grados días llegan a 52, tu suma de esos 3 grados día de hoy, más los 4 de mañana, más los 8 de pasado y el siguiente, cuando llegas a 52, ya tienes posibilidad de que haya una puesta de huevos. O sea que ya sabes que tu plaga está empezando con los huevos. En este tipo de plaga, por ejemplo, la hembra y el macho necesitan diferentes condiciones, ¿vale? Cuando tus grados día llegan a 261, tu larva ya va a entrar en fase de pupa y va a empezar a convertirse en mariposa, ¿vale? Aquí los huevos en 52 grados día, tus huevos eclosionan, salen tus larvitas pequeñas. Desde 52 hasta 261, la larva va pasando por los diferentes estadios. Aquí se ven las dos iguales, pero muchas veces en el suelo sacas y tienes una larva de 2 centímetros, una de 1 y unas minúsculas, pero están ahí y son larvas que van a evolucionar a esto. Terminamos la fase de la larva, a los 261 entra en fase de pupa. Aquí en la fase de pupa realmente echar un insecticida, lo que quieras, es absurdo, porque la planta está completamente protegida. O atacas a la larva o atacas al adulto, pero atacar la fase de pupa no, o la fase de huevos, lo mismo, ¿vale? Y bueno, aquí las larvas macho, estos son datos que están sobre todo en literatura americana, es donde puedes encontrar mucho sobre estas plagas. Yo en literatura española he encontrado menos, pero en literatura americana, y ahora con Google que te lo traduce todo, al final es muy fácil, dependiendo de qué plaga tengáis o cuál es vuestra plaga predominante, podéis llegar a anticiparos a la plaga simplemente con este dato. Y es un cálculo que habéis visto, es muy fácil, la temperatura media que haya cada día y restarle los 10 grados de temperatura base que se crean. Vas haciendo sumatorio y vas conociendo el ciclo del cultivo. Este año vas tomando datos y el próximo año ya puedes anticiparte. Normalmente tú dices, vale, es que en agosto es cuando más me ataca, pero... Cuando hablas de la fase de pupa... La crisálida, o sea, los insectos exactamente, se envuelven, hacen la metamorfosis y se transforman en mariposa. Entonces, la fase de aquí es la fase intermedia que se llama pupa o crisálida, que es donde hace la transformación a mariposa. Esto, por ejemplo, aquí la crisálida es muy pequeña y no se ve, pero en el picudo, en las plagas de picudo, por ejemplo, tú abres la crisálida, que al final es un envoltorio de hojas que hace la planta, que hace el propio picudo rojo, y si abres esa bolita así marrón, te encuentras dentro o larva medio transformándose en escarabajo, o ya el escarabajo casi completo. Esa es la fase de pupa, y la fase de pupa o crisálida se llama. Vale, vamos a hablar ahora, reducir el uso de productos fitosanitarios, ¿vale? Entonces, al final,
Lo mismo, hablar de qué químicos utilizar o no, pues si es que los que vamos cada vez a menos, a cada vez más ilegales, más ilegales, más ilegales, menos productos, ¿vale? Entonces es importante, las malas hierbas nos dicen cosas, las malas hierbas nos dicen cuál es el problema que nosotros estamos teniendo en nuestro campo. Mirar a esta foto, por ejemplo. Esta es una zona de arroyos de mi campo de golf. Esto, que es diente de león. Esto es una rambla natural que cruza el campo. Cuando llueve mucho, pues baja por ahí agua y desemboca en uno de nuestros lagos. Y esta zona de aquí, diente de león. ¿Qué nos dice el diente de león? Diente de león es Tarasacuno officinale, zonas de bajo mantenimiento. ¿Cómo puedo solucionarlo? Aumentando el mantenimiento. Segar más frecuente y con eso, esa plaga, básicamente, esa plaga, no esta mala hierba, te la quitas del medio, ¿vale? Esta otra. Esto es POA. En greens de Bermuda, esto es POA annua. En esas fotos se ve, veis que son zonas compactadas, zonas donde no hay mucha densidad de césped. ¿Qué nos dice la POA annua? Riego excesivo, mucha humedad, suelo compactado. Soluciones, reducir riego y airear, ¿vale? Entonces es muy importante conocer nuestras malas hierbas y qué nos indican. Porque con un buen manejo de esto, de manejar bien el riego, manejar la aireación, subir las alturas de corte, esto nos evita muchísimos problemas de contaminación de malas hierbas. Obviamente todas no, pero bueno, si podemos reducirlas sin echar químicos, bienvenidos sean. Vale, bueno, aquí os venía uno de los aspectos, es subir alturas de corte, siempre que podáis. O sea, yo, por ejemplo, en greens, pues ojalá pudiera tener los greens a 5 o 6 milímetros de altura para que la planta estuviera cómoda, pero ahí la bola no rueda. ¿Y qué los tengo? A 2,2, 2,5 milímetros. Han pasado este verano los greens míos de Bermuda. ¿Vale? Entonces, siempre que se pueda, pues subir alturas del corte, airear, pinchar, eso es todo, se puede, ¿vale? Con la siega, parámetros importantes, regla más importante de todas, lo ha comentado antes David, la regla de 1/3, nunca bajar la altura más de 1/3. Si se baja la altura más de 1/3, se escalpa. Si escalpamos, hacemos daño a la planta y ese daño que se crea en la planta es foco de entrada de enfermedades y de problemas a la planta, ¿vale? Subir alturas de corte. Lo que he dicho, siempre que se pueda, cuanto más alto esté el césped, más densidad de césped hay, cuanta más densidad, menos posibilidad de que nos entren otro tipo de malas hierbas, ¿vale? Siega helicoidal y rotativa. David nos ha hablado ya de esto. Siega helicoidal, más calidad de corte. Siega rotativa, te da menos calidad de corte, pero bueno, también es útil para las zonas, donde quieras tenerlo. Mantenimiento de maquinaria y alturas de corte, súper importante esto, para no hacer daño, no escalpar, ¿vale? Y luego siegas verticales y horizontales. Tengo unos vídeos, si queréis, bueno, siega helicoidal, ahí lo tienes, y siega rotativa, el tipo de cuchillas que hay, y ya está. Máquinas para afilar las unidades helicoidales, el calibre para ver las alturas y comprobar las alturas y evitar estos daños. Esto es una mala salida de mi máquina, una quíntuple. Si veis, no tenía que verse 5 líneas, tendría que verse solo una y se ven todas las unidades porque estaba mal ajustada la máquina. Lo mismo, un mal problema de la máquina y además de colchón en los greens, ¿vale? Y ese es el daño. Siegas verticales y horizontales, eso es un verticut, eso no se ve ahí las cuchillas, pero al final unas cuchillas que entran en el suelo y sacan parte del colchón, ¿vale? Aquí tenéis la graden, esto es lo mismo, pero en TIS es una siega horizontal, es una siega vertical también. Esta máquina es la siega normal, va recogiendo lo que va escupiendo esta. Y esto, pues una buena siega. Este campo es el Open d'Italia de Roma de este año, que he estado en Roma. Y bueno, el Real Madrid, que con Novogreen lo he instalado 3 años, el campo, ¿vale? Y bueno, aireación, yo creo que un poco ya sabemos todos, favorece infiltración y que entre el agua en el suelo, oxigenación de raíces, desarrollo radicular, reduce compactación. Al final todas estas labores es muy importante para mantener la salud de nuestra planta. Cuanto más sanidad tenga nuestra planta, menos problemas tendremos a nivel de infección, de todo, de malas hierbas, de enfermedades y de insectos.
y todo. Y voy a terminar ya porque vamos un poco despacio, ¿vale? Tenía unos vídeos, pero bueno, ya los veréis. Esto son fotos, ¿vale? Esto es una pinchadora de greens sacando material. Esto aquí no se ve, pero es un pinchado de calles y aquí la arena que se mete en los greens cuando sacas esto. Este es un micropinchado, un pinchado que es sólido, no saca material, sino que simplemente hace agujeros. Y esto es lo mismo, cómo se recupera el green una vez que tenemos esto. Y listo.